Buenas, mis queridos niños de catecismo, otra nueva clase, otra nueva lección. Estamos en el segundo curso de comunión, lección número 17, y vamos a seguir contando la historia de Jesús. Habíamos dejado a Jesús en el sepulcro, ¿no? Ya había resucitado. Jesús ya había resucitado después de haber bajado al limbo de los justos, haber visitado, haber alegrado a todos los santos que estaban ahí, prometiéndoles que pronto los iba a llevar junto con él al cielo. ¿Pero se los llevó en el momento? No. Quedaron esperando ahí hasta que Jesús, pues, se los llevara al cielo. Les voy a contar un poquito cómo fue eso. Porque acá les hago un dibujito para que recuerden el orden de las cosas. Jesús muere en la cruz el Viernes Santo. 3 días después, resucita el domingo de Pascua. El viernes muere. El sábado se la pasa en el sepulcro, visita a los justos en el limbo. Y el domingo resucita. Su alma se vuelve bonita, su cuerpo, y Jesús resucita. Bueno, Jesús, que resucitó ahí el domingo, se podría haber ido inmediatamente para el cielo. Pero él, pues, se quiere quedar para recoger a sus apóstoles que lo habían abandonado todos los apóstoles, salvo San Juan, y bueno, la Virgen, por supuesto, su madre nunca lo había abandonado. San Pedro lo había negado, Judas lo había traicionado, bueno, Judas ya estaba muerto. Pero Jesús se preocupa de recoger a los apóstoles que se habían abandonado, que ya no creían en él, que lo tenían medio perdido. Pues Jesús los empieza a buscar, los llama, los atrae, los recoge, los consuela, porque estaban muy tristes con la muerte de Jesús y no se habían dado cuenta todavía que Jesús había resucitado y que tenía que resucitar y que la muerte era lo que tenía que pasar. Ellos no lo habían entendido eso. Entonces Jesús los recoge y los consuela, les explica las cosas, les explica las profecías. Fíjense cómo estaba profetizado que yo tenía que morir y que así pues iba a entrar en mi gloria y que iba a resucitar al tercer día, etc. Le explica todas esas cosas. Y se queda con ellos enseñándoles además, porque Jesús tiene que fundar la iglesia, entonces le va enseñando un montón de cosas de la iglesia, de cómo preparar los sacramentos, de cómo pues visitar a los enfermos, de cómo dar la confirmación, de cómo confesar a los fieles, de cómo comulgar. Sí, ya tenían el poder, pero no alcanza con el poder, hace falta saber usar esos poderes. Entonces Jesús les empezó a enseñar cómo administrar todos los sacramentos, cómo gobernar la iglesia, que tenían que instituir obispos, sacerdotes, quizás otras órdenes, Jesús les va explicando eso, que tienen que ir por todo el mundo, que tienen que primero predicar a los judíos, después si los judíos no aceptan, pues le pueden predicar a todo el mundo y así predicar el evangelio a todo el mundo. Bueno, Jesús le va explicando todas esas cosas durante 40 días. Aunque durante esos 40 días Jesús no es que vivía con los apóstoles. Jesús se aparecía, que nadie sabía de dónde venía, de repente Jesús está ahí como el día de Pascua, que aparece adentro de donde están ellos comiendo y nadie sabía de dónde salió. Bueno, que hasta pensaban que era un fantasma. Lo que pasa es que Jesús tenía ese cuerpo glorioso que permite justamente atravesar las paredes y ser ágil para estar en un momento acá y en otro momento allá. De hecho, ustedes se acuerdan, yo siempre les hago el dibujito, ustedes tienen el mar Mediterráneo. Acá tienen el mar de Galilea. Mar. Esto es tierra. Acá está el río Jordán. Y esto está dividido en 3 partes. Acá está Jerusalén. Acá está Samaria, que es una región muy mala, aunque se convirtió después. Y acá está lo que se llama pues la Galilea. Toda esta parte en realidad es la Galilea, no es solo un lugarcito. Galilea. Y dentro de la Galilea está, por ejemplo, Nazaret, donde nace Jesús, Cafarnaún, donde hacen muchos milagros, etcétera. Hay muchos lugares acá dentro de Galilea. Y acá es donde el marcito, donde el lago de Genesaret o mar de Galilea, que a veces se llama de distintas maneras, donde los apóstoles iban a pescar. Y resulta que Jesús muere en Jerusalén, y están todos los discípulos acá. Acá está la crucifixión de nuestro Señor. Y los apóstoles se van para Galilea, porque Jesús les dice en las primeras apariciones que tiene con ellos, le dice, vayan para Galilea que yo ahí los voy a encontrar. Entonces los apóstoles van caminando, trabajando, hasta que llegan, después de 3 días de camino, llegan a Galilea. Bueno. Y estaban aburridos esperando que llegara nuestro Señor, porque nuestro Señor no sé qué estaba haciendo. Y entonces
Pedro, que era muy ansioso, yo me voy a pescar, no podía dormir a la noche. Y la noche es un buen momento para pescar, porque hay mucho silencio y los pescaditos salen a comer. Así. Entonces Pedro dice, yo me voy a pescar. El que quiera venir conmigo, pues venga. Bueno, no, yo voy con vos, yo voy contigo. Entonces Pedro agarra su vieja barquita que la tenía empolvada, así, la limpia, la prepara, pone las redes adentro, las cosas que hace falta para pescar, la carnada, ya. Salen para afuera y se van. Y toda la noche, en el silencio de la noche, intentando pescar. Y ellos eran pescadores profesionales, que tiraban las redes y las redes caían y... A ver, tira. Sí, ya parece que hay un pescado y tira. Nada, todo vacío. Y volvían a tirar y sacaban nada. No podían pescar nada. Los peces parece que tenían ganas de comer en otra parte, no ahí. Entonces, aburridísimos, a la mañana de repente, claro, los pescadores pescaban durante la noche y si uno quería comer pescado fresco, ¿qué hacía? Iba hacia el lago, miraba las barcas que volvían a la mañana de haber pescado toda la noche y decía, oigan, ¿tienen pescado? Yo les compro. Entonces ahí se vendía el pescado que habían pescado durante toda la noche. Entonces los apóstoles, pues a la mañanita ya había amanecido, muy de mañanita, ven en la orilla, ellos están adentro del lago y de la orilla ya como a 100, 150 metros, ven un hombre que dice, muchachos, ¿tienen algo para comer? Y ellos, no, toda la noche intentamos y no pescamos nada, lo siento hermano, no tengo nada. Y ahí ese hombre misterioso le dice, echen las redes a la derecha de la barca. Ahí van a pescar. Y yo, bueno, ¿qué perdemos por probar una vez más, no? Entonces tiran las redes a la derecha de la barca. Y de repente empiezan a tirar para todos lados y se llenan las redes y las intentan sacar. Y una pesca milagrosa. De repente todos los peces quisieron venir a esas redes que de repente estaban llenas, tan llenas que se rompían y la barquita que estaba apenas flotando se empezaba a hundir y empezaba a entrar agua y tenía que haber uno que sacara el agua y tratando de ayudar hacia abajo. Y San Juan, el apóstol San Juan, mira a la orilla y le toca a Pedro. Pedro, es el Señor, es Jesús. Y Pedro se sacó el manto de arriba para que no le molestara para nadar y se tiró. Ni lo pensó, él quería estar rápido con nuestro Señor, los peces le importaban 3 pepinos, él quería ver a Jesús. Y este Jesús resucitado. Sí. Bueno, y resulta que hubo una aparición más, después hubo varias apariciones, yo les cuento algunas nomás, porque cuando sean grandes van a conocer más. Hubo otra aparición el día 40, después del domingo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, después de la resurrección, el día domingo de Pascua, el día 40, que es el día de la ascensión, ese día se aparece, los discípulos habían vuelto de Galilea, habían vuelto a Jerusalén y estaban comiendo en el cenáculo, en el mismo lugar donde celebraron la última cena, estaban comiendo ahí y estaban con la Virgen también, la Virgen Santísima, y de repente Jesús aparece de nuevo entre medio sin abrir la puerta, había atravesado todo y come con ellos y les habla de que, bueno, de un montón de cosas que no están escritas en el Evangelio, pero les contaba a Jesús cosas y les explicaba cosas y los consolaba y los preparaba. Y les dijo por favor que permanecieran en Jerusalén hasta que Él les enviara el Espíritu Santo, que iba a ser 10 días después, pero todavía no llegamos ahí. Y entonces se fueron caminando después de comer, se fueron caminando un montecito que está ahí como a la derecha de Jerusalén, que es el Monte de los Olivos, un monte que ya conocen, porque en el Monte de los Olivos Jesús estuvo la noche del Jueves Santo, después de la cena se fue ahí a rezar y ahí transpiró sangre y ahí pidió, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, esta pasión tan dura, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y transpiró sangre y los discípulos se durmieron y ahí lo traicionó Judas, que le dio el beso sacrílego. Bueno, entonces se fueron, este día de la ascensión, se fueron de Jerusalén después de comer, se fueron al Monte de los Olivos, y ahí en el Monte de los Olivos, pues Jesús les volvió a repetir que se quedaran en Jerusalén hasta que Él les enviara el Espíritu Santo junto con su Padre, que se quedaran en Jerusalén. Eso va a tardar 10 días más o menos. Entonces quédense rezando, quédense preparando, los dejo acá con la Virgen, con San Pedro, que va a ser el Papa, el que me reemplace a mí. Ustedes se quedan acá.
Y Jesús entonces los bendijo, la primera bendición probablemente con el signo de la cruz, y de repente se empezó a levantar hacia el cielo. Y a la vista de ellos empezó a subir. Y los discípulos se quedaron mirando. ¿Y cómo hizo Jesús para subir? Porque Jesús es Dios, entonces todopoderoso. Él sube cuando quiere, como quiere y porque quiere. Entonces fue subiendo y los discípulos... Y algunos se pusieron de rodillas viendo que era un milagro de Dios y que también se estaban dando cuenta que ya no lo iban a volver a ver más. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos fueran al cielo. Y Jesús subió y de repente lo taparon las nubes. Y los discípulos todavía se quedaron como que no terminaban de entender, se quedaban mirando hacia arriba. Y entonces se les aparecieron dos ángeles como diciendo: ¡Ey, despierten! Ese Jesús que ustedes vieron subiendo hacia arriba, asimismo lo vais a ver bajando a juzgar a todos los hombres. Y los apóstoles, entonces, pues, ahí se juntaron las cosas y se fue. Y por eso, porque Jesús subió a los cielos, nosotros llamamos a ese día el día de la ascensión. Es una palabra que significa subir, como ascensor, ¿no? Saben que el ascensor también sirve para bajar, pero el nombre es de subir, ascensión. Ascender a un monte. Bueno, Jesús asciende al cielo por su propio poder cuando Él quiere. Ni siquiera necesita que los ángeles lo levanten, no. Él es Dios, Él puede subir y bajar y hacer lo que quiera. Bueno. Y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que a veces se dice a la diestra. La diestra es la derecha. A la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué significa que Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre? La derecha siempre es una metáfora, es un simbolismo, es una imagen con la que queremos expresar algo. No es que Jesús esté sentado a la derecha. Pero la derecha siempre es el lugar de honor, el lugar más importante. A la derecha de los reyes se ponían pues los que eran iguales, el consejero, el igual. Pues aquí, estar a la derecha de Dios significa que Jesús es el rey de la creación. Claro, pero Jesús es Dios. Sí, pero no solo como Dios es el rey de la creación, como hombre. Porque como hombre conquistó la creación, muriendo en la cruz, venció como un conquistador que vuelve, pues es el rey de la creación, porque es el creador y porque como Dios es el creador y como hombre es el redentor. El redentor quiere decir que es el que nos redimió de nuestros pecados, por eso es el rey de la creación. Entonces está en el lugar de honor, estar a la derecha es el lugar de honor. Y estar sentado no significa que Jesús se la pase sentado, sino que es un modo de decir lo mismo, porque los reyes se sientan en su trono para gobernar. Entonces Jesús decimos que está sentado a la derecha de Dios porque es el rey de la creación que está gobernando. Y además, para siempre. Por eso estar sentado da sensación de que siempre. De que es una cosa estable, perdurable, eterna. Su reino es eterno, ya no se acaba nunca, es para siempre. Bueno. Y pregunta: ¿por qué Jesús subió al cielo? ¿Para qué subió al cielo? Bueno, Él sube al cielo por 3 razones. Sube primero para prepararnos un lugar. Porque ¿se acuerdan que el cielo estaba cerrado? Desde el pecado de nuestros primeros padres nadie podía entrar al cielo. Jesús lo abre, el cielo, el día que muere en la cruz. Ahí Él paga el precio para que se abran las puertas. Las puertas del cielo se abren, pero todavía no había entrada nadie. Entonces Jesús sube al cielo para entrar Él al cielo y prepararnos el lugar a nosotros, para que nosotros también podamos ir al cielo. Jesús sube al cielo también para ser nuestro abogado. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que Jesús, cuando muere, pues lo crucifican, le clavan, y cuando resucita, Jesús quiere guardar esas marcas, pero gloriosas? Le quedan las llagas, pero gloriosas, brillosas, hermosas, con buen olor. Le quedan esas llagas, esas marcas de los clavos en las manos, en los pies y en el costado de la lanza. Jesús, entonces, cuando sube en la presencia de su Padre, Jesús le muestra las llagas. Mira, Padre, lo que hice por ellos, perdónalos.
perdónalos, sálvalos. Está todo el tiempo intercediendo, pidiendo por nosotros para que nosotros salvemos nuestra alma. Hace lo que hacen los abogados. El abogado lo que hace es tratar de salvar al acusado para que no lo condenen, para que, etcétera, ¿sí? Entonces Jesús, a nosotros que somos pecadores y estamos acusados delante de Dios, Él trata de salvarnos mostrando, mira Padre lo que yo hice por ellos. Mira lo que hice, tienes que perdonarlos. Y también Jesús sube al cielo para llevar ya los primeros santos al cielo. ¿Se acuerda que les dije que cuando muere Jesús en la cruz, baja al limbo y en el limbo pues visita a las almas de todos los santos que estaban ahí abajo? Jesús baja al limbo y ahí estaban las almas de San José, la de San Juan Bautista con la cabeza en la mano, la de Adán que estaba pobrecito en un rincón con mucha vergüenza porque todos estos problemas habían sido culpa de él, que estaba Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los santos y justos del Antiguo Testamento estaban en el limbo. Entonces Jesús el día de la ascensión se lo lleva con él al cielo. Esas almas, como si fuera un rebaño de ovejas, Jesús se las va llevando a los pastos eternos del cielo para que coman abundantemente y sean felices por siempre. Pero, ojo, porque Jesús está con cuerpo y con alma. Pero estas personas que están en el limbo están solo con el alma, no tienen el cuerpo. Sí, porque el cuerpo está enterrado, los huesos de esos santos están enterrados acá. En cambio, nuestro Señor, pues, Él sí tiene su cuerpo y su alma porque Él resucitó. Ellos van a recuperar el cuerpo ¿cuándo? Al final de los tiempos, pasamos el año 2020, 2024, 2032, 2062, ¡ping! Final. Al final, acuérdense lo que dijo el ángel, Jesús va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Para juzgar a los muertos, tienen que resucitar primero. Entonces, esas almas van a bajar del cielo, se van a unir con su cuerpo, van a resucitar, y ahí se van a poner para que Jesús las juzgue al final. Bueno, entonces van a recuperar el cuerpo cuando al final de todo, después de la resurrección del último día. Y Jesús, cuando venga a juzgar, pues entonces va a tener a los que están vivos y a los que habían muerto, que resucitaron, los va a tener enfrente y va a poner a unos a su derecha y otros a su izquierda. Si la derecha es el lugar de honor, el lugar al que uno quiere honrar, lo pone a su derecha, a la izquierda es el lugar de los malos, de los que cometieron pecados y no se arrepintieron. Y en ese momento Jesús, para juzgarlo, para que todos vean que Él juzga con justicia, que lo que Él dice que está mal y lo que está bien, y que todo el mundo vea por qué Él condena a uno y por qué se salva el otro, pues Jesús va a hacer que todo el mundo vea la conciencia de todos. ¿Qué significa? Que todos van a saber, por ejemplo, si yo cometí pecados lo van a saber, si yo hice penitencia lo van a saber, si yo hice actos de virtud todos lo van a saber, como si vieran la película de mi vida. Como si la proyectaron ahí para que todos vieran la película de mi vida. Y termina la película y Jesús dice, ¡pum! ¿Ven? Esta persona, por esto, se salvó. Entonces, a mi derecha. Y esta persona, por esto y esto, se va a condenar para siempre. Entonces, a mi izquierda. Y entonces así Jesús va a ir juzgando a todas las almas. Da un poco de miedo eso de que se conozcan los pecados de todo el mundo, pero tranquilos, porque vamos a estar muy contentos si nos salvamos, que Dios espera que nos salvemos y hace todo lo posible para eso, y no sean tontos, hay que salvarse. Pues si nos salvamos vamos a estar muy contentos de que se conozcan nuestros pecados. Porque nuestros pecados van a ser un adorno del trono de Dios. Porque vamos a ver la misericordia que Dios nos tiene. Va a brillar con nuestros pecados, la misericordia de Dios va a brillar más. Por supuesto, si nos arrepentimos, vamos a ver pues cómo Dios nos perdonó. Qué bueno es Dios que a pesar de todas esas ofensas que le hicimos una y otra vez, Jesús nos perdonó y nos llevó al cielo. Y nos hizo ser buenos y nos dio la gracia de hacer penitencia, de arrepentirnos, de portarnos mejor. Cómo Jesús es bueno. Ya digo, vamos a estar en ese momento, aunque ahora nos da un poco de miedo, en ese momento vamos a estar muy contentos de que se conozcan nuestros pecados si nos salvamos. Y si nos condenamos vamos a tener una vergüenza, un odio, un deseo de escapar de ahí. Basta, no quiero ver, me quiero ir ya al infierno, me quiero enterrar, no quiero ver más a Jesús, ni quiero que todo el mundo conozca mis pecados. Dios quiera y vamos a hacer todo lo posible para no condenarnos.
y estamos seguros con la ayuda de Jesús de que Él puede salvarnos. Si Él es Dios, es todopoderoso, ¿cómo no nos va a poder salvar? Pues nosotros solo tenemos que ser un poquito más dóciles. Para llegar al cielo con Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir los mandamientos. Re fácil, re fácil. Confesarnos cada vez que cometamos algún pecado, arrepentirnos, comulgar. Comunión, confesión y cumplir los mandamientos. Re fácil, re fácil. Realmente es muy fácil llegar al cielo y los que no llegan por tontos. No llegan por tontos. Porque prefieren la tierra, el barro, prefieren los placeres de acá que ir al cielo. Prefieren sus caprichos que ir al cielo. Prefieren pelearse, no sé qué, que ir al cielo. Si nosotros realmente queremos ir al cielo, no es más que cumplir los mandamientos. Confesarnos y comulgar. ¿Sí? Bueno, niños, que Dios me los bendiga. Espero que se haya entendido muy bien. Les repito, simplemente para que tengan el orden. Jesús muere el Viernes Santo. Ahí, su cuerpo se pone en el sepulcro y su alma baja al limbo, donde visita a los justos y los alegra, a San José, a San Juan Bautista, etcétera, 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 todos los que murieron antes de Jesús, que no podían ir al cielo porque estaban ahí. Al tercer día, el alma de Jesús que estaba en el limbo sube, se une de nuevo con su cuerpo que está en el sepulcro y Jesús resucita. Durante 40 días Jesús se va apareciendo a los apóstoles, que una vez que otra vez, que la pesca milagrosa, que acá, que en Jerusalén. El día de la ascensión Jesús se aparece en Jerusalén, lo lleva al monte de los olivos y ahí sube a los cielos. Y 10 días después Jesús desde el cielo envía el Espíritu Santo sobre la Virgen y los apóstoles reunidos. Es decir, 50 días después de la resurrección Jesús envía el Espíritu Santo, que se llama la fiesta de Pentecostés. Se llama Pentecostés. Si ustedes escucharon hablar de pentágono, es el que tiene 5 lados. Porque es un modo de decir, penta es un modo de decir 5. Brasil es pentacampeón. ¿Por qué? Porque tiene 5 títulos del mundo del fútbol. Bueno, fueron los brasileños, no importa. Pero, no, mentira, es un chiste. Pero, entonces Pentecostés es porque es 50 días después de la resurrección. ¿Sí? Después de la Pascua. Bueno, ahora sí, que Dios me la bendiga. Estudien bien, pórtense bien y sobre todo amen mucho a nuestro Señor.